Aló. Oh. Buenos días. Bueno, bienvenidos a este panel sobre el uso estratégico de datos e inteligencia artificial en el sector público. Yo soy María Isabel Mejía, ejecutiva senior de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces voy a empezar con una presentación y después invito a los panelistas para que suban acá. No los invito desde ya para que no tengan que estar con la cabeza así torcida. Entonces, la presentación la voy a centrar en como que miremos cuáles son esas oportunidades, pero también esos riesgos de la inteligencia artificial. Primero quiero empezar hablando de la importancia de crear valor público a través de los datos y decirles que yo creo que los datos no son el nuevo petróleo. Yo creo que los datos son una infraestructura y un bien de capital que puede usar toda la sociedad sin agotarse. Si fuera petróleo, se usa y se acaba. En cambio, los datos, entre más los usemos, más valor van teniendo. Entonces, el llamado es a que consideremos los datos más como una infraestructura, o sea, un bien de capital y no como un bien de consumo. Una tendencia que se viene presentando ya hace, yo diría que casi 10 años, es pasar a un sector público impulsado por los datos. Entonces, se ve la utilidad de los datos en el sector público como en todo, para apoyar todo el ciclo de vida de una política pública, desde entender cuál es una problemática pública, en qué consiste, en qué regiones se da, en qué poblaciones, desde hace cuánto, cómo ha ido evolucionando. También entender a través de lo que se llama la analítica diagnóstica por qué pasó, cuáles son las causas de esa problemática. Después nos podemos apoyar en la analítica predictiva y aquí empieza a jugar un papel la inteligencia artificial y es qué pasaría si. Entonces, con la inteligencia artificial puedo hacer una serie de escenarios dependiendo de unas decisiones que tome basada precisamente en los datos, y la inteligencia artificial a través de la analítica descriptiva finalmente hasta nos puede recomendar opciones de política para resolver una problemática pública. La inteligencia artificial entonces puede ser el mejor aliado de la administración pública. Nos ayuda básicamente en tres cosas: en todo lo que es la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Ya expliqué que apoya todo el ciclo de vida de la política pública. Segundo, en el diseño y entrega de servicios a los ciudadanos. Así como el sector privado, con la información que tiene de nosotros. Hola. Es que acaban de entrar dos personas muy importantes. Así como el sector privado, con la información que tiene de nosotros, nos ofrece servicios personalizados, oportunos, en el momento que los requerimos y con base, digamos, en nuestro comportamiento anterior o de la gente que se parece a nosotros, pues el sector público podría hacer exactamente lo mismo. Tener información de nosotros y ofrecernos servicios en el momento en que los necesitamos, sabiendo cuál es el momento de la vida o la circunstancia que estamos viviendo, y podría ser como una política pública mucho más proactiva y no una política pública reactiva con este tipo de servicios a los que inclusive ya estamos acostumbrados. Y la tercera, el tercer uso, digamos, que yo veo de la inteligencia artificial en el sector público tiene que ver con la eficiencia interna del Estado. Podemos automatizar tareas de los procesos internos de la administración pública que hacen pues que finalmente el sector público sea mucho más eficiente y libera a las personas de esas tareas rutinarias, repetitivas, para que puedan enfocarse en tareas pues que generen mucho más valor. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de
de la inteligencia artificial en el sector público. Pues una muy común, que son los chatbots para interactuar con los ciudadanos. Hay unos chatbots bastante brutos, me parece a mí. A mí me parece que ahí hay que trabajar bastante. Muchas veces es una experiencia, por lo menos para mí, bastante frustrante, pero van mejorando, van mejorando. Hay que seguir trabajando en ello. Pero digamos que lo que se busca es tratar de aprovechar esta tecnología para que el Estado pues pueda estar más cerca de los ciudadanos e interactuar con ellos, resolver inquietudes, aunque los problemas complejos que uno tiene, por lo que en general entra un chatbot, pues no se los resuelve el chatbot, pero entonces se escala, digamos, ya a una persona. Entonces ahí viene la colaboración hombre-máquina también, que es muy importante en la inteligencia artificial. Para el diagnóstico de enfermedades, pues es espectacular. Hay muchísimos avances de la aplicación de inteligencia artificial para diagnosticar muchos tipos de cáncer y diagnosticar en general enfermedades. Se utilizó, por ejemplo, durante la pandemia para desarrollar vacunas y medicamentos. Una aplicación súper clave en la región de América Latina y el Caribe es para disminuir la deserción escolar. Es un problema estructural que tenemos muchos países de América Latina y la inteligencia artificial nos puede dar alertas de estudiantes que están en riesgo de desertar. Toma en cuenta muchísimas variables, no solo de tipo académico, sino de social o económico, y mira ese comportamiento de un estudiante y puede decir que tal estudiante específicamente está en riesgo de desertar. Entonces la institución educativa, los maestros pueden tomar acciones como preventivas para retenerlo. Esa es una de las aplicaciones, pues, que entre otras en un estudio que hicimos con la OECD se encontró que es una de las aplicaciones como más generalizadas en América Latina, a diferencia de las aplicaciones de inteligencia artificial en el sector público en otras regiones del mundo, pues porque es un problema que todavía tenemos acá. Lo otro es para optimizar los procesos judiciales. Tenemos ejemplos maravillosos, como el que han hecho Juan y Enzo, que nos acompañan aquí, para precisamente optimizar partes de los procesos judiciales. Desde el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hicieron una solución de inteligencia artificial que se llama Prometea y que ya tiene muchas aplicaciones. Entonces ahí están los gestores, digamos, de esa iniciativa que ha sido tan importante para mostrar la aplicación en los procesos judiciales. La otra, por ejemplo, para optimizar la gestión de residuos de basuras en las ciudades, para disminuir la evasión de impuestos. Esta es otra de las aplicaciones así como muy típicas en América Latina, y es poder detectar alertas de como personas que se salen del patrón, como outliers, y entonces ahí se pueden detectar como potencial riesgo de evasión. Por otro lado, para, por ejemplo, detectar irregularidades e ineficiencias en la contratación pública, muchos de los países de América Latina tienen ya sus sistemas de compras públicas, o sea, hay mucha información que es clave para analizar precisamente esos patrones y detectar cuando hay cosas raras. Inclusive con analítica de redes se puede detectar redes de corrupción alrededor de la contratación pública, por ejemplo, cruzando muchas bases de datos, no solo de las de contratación pública, sino con otras bases de datos que tiene la administración pública. Pero hay un lado oscuro. Entonces tenemos unos riesgos de la aplicación de la inteligencia artificial. El riesgo de la privacidad y la confidencialidad, de la privacidad en el uso de los datos de las personas. Otro riesgo es el de transparencia y explicabilidad.
Este se refiere a que es muy importante que haya transparencia en con qué datos se están entrenando los algoritmos de inteligencia artificial, cuáles son los equipos que desarrollan esas soluciones de inteligencia artificial y debe haber una posibilidad de que si se toma una decisión, basada o apoyada, digamos, en una solución de inteligencia artificial, podamos ser capaces desde la administración pública de explicar por qué la inteligencia artificial sugiere una determinada decisión, como por ejemplo otorgar un subsidio, no otorgar un subsidio, otorgar una licencia, un permiso, etcétera. Son el tipo de decisiones que pueden ser apoyadas en una inteligencia artificial, pero es muy importante que se pueda explicar al ciudadano común y corriente por qué se tomó esa decisión. Inclusión, equidad y representatividad, pues es muy importante que las personas no se queden por fuera cuando usamos soluciones de inteligencia artificial, que no estemos discriminando cierto tipo de poblaciones. Es un problema que tenemos en América Latina porque tenemos mucha población que todavía está desconectada, entonces los datos que tenemos pues no representan a toda la población, sino que representan pues a las personas que están conectadas. Entonces son cuidados que debemos tener cuando desarrollamos estas soluciones de inteligencia artificial. Pues obviamente la seguridad digital, pero no solo seguridad digital, sino personal. O sea, ya hay soluciones de inteligencia artificial que pueden poner en peligro la integridad física de las personas. Entonces también ese es otro riesgo pues que está vigente. Y otro riesgo que tiene que ver con el impacto en el empleo público, que finalmente, según muchos estudios que hay, se piensa que el impacto puede ser positivo, pero hay algunas tareas que desempeñan funcionarios públicos que sí seguramente van a ser reemplazadas por soluciones de inteligencia artificial. Entonces, digamos, ahí lo que hay que hacer es definir, diseñar políticas integrales de generación de habilidades en los funcionarios públicos para que estén preparados para la llegada de la inteligencia artificial, que ya llegó, pero además para trabajar con ella. Bueno. Entonces, el llamado pues es hacer un uso ético y responsable de la inteligencia artificial para el bien común. Tenemos entonces unos marcos éticos que nos ayudan a que desarrollemos soluciones de inteligencia artificial en el sector público, pero que tengamos en cuenta toda una serie de principios y valores para evitar esos riesgos que ya mencionamos. Los primeros fueron los principios éticos de la OSD, que fueron publicados en 2019, después las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable de la Comisión Europea también en el 2019, un ejemplo de un marco ético, el que hicimos en Colombia en 2020, que es ya un marco ético para un país, hay algunos otros países que ya los tienen, y pues un hito a nivel global, que fue la recomendación de la UNESCO, que fue aprobada o adoptada por 193 países del mundo hace precisamente un año, en noviembre de 2021. Entonces esos marcos éticos pues hay que tenerlos en cuenta, pero a veces un marco ético puede ser muy general, hay unas declaraciones de principios, de valores, entonces ya el sector público puede empezar a usar herramientas prácticas para aterrizar, para implementar precisamente esos marcos éticos. Entonces hay herramientas como por ejemplo la autoevaluación o el análisis de brecha, hacer un registro por ejemplo de proyectos de inteligencia artificial donde haya total transparencia sobre cuál es el equipo que participó en ese proyecto, con qué datos se entrenó, de qué manera que se explicite de qué manera están cumpliendo, por ejemplo, el principio de explicabilidad o el de transparencia o la seguridad o la protección de los datos personales, y que se explique y que sea detallada
esa explicación de cómo es que están cumpliendo con los principios. Entonces, contar con esos tableros de control donde se registran esos proyectos, pues es muy útil y muy importante para la transparencia. Los comités de ética, por ejemplo, apoyamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la creación de un comité de ética, y un ejemplo interesante también fue de un municipio en Argentina que se llama Vicente López, que empezaron a desarrollar soluciones de inteligencia artificial para una población vulnerable de la tercera edad, y de pronto, oh Dios, como que se dieron cuenta de los riesgos que había en esa solución que iban a poner en operación, y decidieron, no, paremos un momentico y miramos si sí estamos cumpliendo con esos principios éticos, cuáles serían los principios éticos, cómo los vamos a implementar. Entonces hicieron como una parada y dijeron, bueno, listo, entonces estos son los principios éticos del municipio para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, y entonces ahí empieza como un proceso pues mucho más responsable de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Aquí les dejo unos documentos de interés que hemos publicado desde CAF. Este es un informe que se llama Experiencia, Datos e Inteligencia Artificial en el Sector Público, que publicamos en septiembre del 2021, que recoge a muchos, bueno, hay una parte de conceptos fundamentales, del uso ético, de casos de uso en la administración pública, el impacto en el empleo público. Y este es uno que hicimos conjuntamente con la OECD y que nos muestra como el estado del arte del uso de inteligencia artificial en el sector público. Ya está la versión en español publicada también, y esta es una serie que publicamos ya este año, donde están los estudios detallados que forman parte del gran reporte que se llama Experiencia. Esto está en el sitio web de CAF, en como la biblioteca virtual que se llama Cioteca, ahí los encuentran. Listo, entonces esa fue como la introducción. Entonces, quiero invitar a los panelistas. Y voy por mi celular. Este ya no lo necesito. Las gafas, el celular. Estas sillas. Bueno. Uy, estas sillas que queda uno como loro en estaca. Como loro en estaca. Bueno. Muchas gracias. Raúl, siéntate allá si quieres. Muy bien. ¿Mejor aquí todos juntos? Sí, aquí. Me dijeron que este es el panel que más mujeres ha tenido, entonces estoy muy contenta de la compañía. Nos acompañan entonces en el panel de allá para acá, está Salma Jalife, que es la presidenta del Centro México Digital, Gabriela Gutiérrez, que es la directora general adjunta de Estadística y Análisis de Indicadores del IFT, y Raúl Nanclares, director general de Inteligencia Gubernamental, ahora nos explicas bien qué es eso, de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jalisco. Entonces, les voy a decir, vamos a empezar con una primera pregunta para todos ustedes, y es,
como que compartan con las personas que nos acompañan cuáles serían esa principal oportunidad y el principal riesgo que ustedes ven en el uso de datos e inteligencia artificial en el sector público. Entonces, voy a empezar entonces con Salma y les voy a decir como el resumencito de su hoja de vida. Salma es ingeniera en computación de la UNAM y maestra en ciencias con especialidad en telecomunicaciones de la Universidad de Colorado. Tiene un profundo conocimiento de políticas y regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión y 35 tecnologías de la información y las comunicaciones en América Latina, Europa y Asia Pacífico. Presidenta del Centro México Digital desde 2021, que es un referente para la transformación digital centrada en las personas y las micro, pequeñas y medianas empresas. Ex subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría SCT de Comunicaciones, del 2018 al 2020, excomisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, profesora de Transformación Digital con maestría en Seguridad Informática de la Universidad Iberoamericana, ganadora del Premio Mujeres en la Economía Digital en la categoría de Comunidad, otorgado por ALAI, BIT, CEPAL, Equals UIT y Conecta Américas. Experta ante la Global Partnership for Artificial Intelligence 2020-2022, consejera en el Consejo Consultivo del IFT, ADIP, de CDMX, Startups for All y mentora de empresas emprendedoras y startups. Bienvenida, Salma. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es ese principal riesgo y esa principal oportunidad que tú ves en el uso de inteligencia artificial en el sector público? Muchas gracias, Marisabel, y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a CAF por esta invitación a participar en este foro. En realidad, ya lo habías dicho tú, la inteligencia artificial nos provoca mejoras en la productividad y mejoras en el desarrollo tanto económico como social. Y pues esto se debe al uso de los datos. Primero se hablaba mucho de que tenían que ser muchísimos datos los que tuviéramos que tener para poder tener una buena inteligencia artificial o una buena proyección del algoritmo hacia la inteligencia artificial, pero hoy en día también se habla de small data. ¿Y por qué se da esto? Porque en realidad lo importante es que los datos estén bien estructurados, que los datos no contengan sesgos, que los datos tengan una trazabilidad de integridad que nos permitan tomar decisiones informadas y con mucha mayor rapidez. Entonces ese es el beneficio que nos puede brindar no solo al sector gubernamental, sino a cualquier actividad económica, social, de entretenimiento, cualquier actividad. Y lo negativo, ¿tengo que hablar de lo negativo también ahorita? Pues, como ¿sí? de los riesgos. Ah, los riesgos. Sí, bueno, como los riesgos. Bueno, hay riesgos muy importantes. Sabemos que hay muchos países, muchos sectores que están dominando la estrategia de la inteligencia artificial, entonces podemos caer en concentración de que ellos conserven la información y el conocimiento, entonces nos vengan los mega corporaciones que concentran la información, entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado como países y nuestros desafíos tendrían que ser, como también ya lo mencionó María Isabel, es que busquemos que los principios básicos de la inteligencia artificial estén centrados en el ser humano, en el bienestar del ser humano y en el desarrollo del ser humano, porque la inteligencia artificial al fin y al cabo es una herramienta que vamos a utilizar para mejorar nuestras vidas. Entonces no nos debe de dominar sino nosotros dominarla a ella. Entonces esos riesgos son los que tenemos que cuidar, construyendo un marco que nos permita evitar que eso suceda. Claro. Gracias, Salma. Bueno, ahora entonces continuamos con Gabriela. Gabriela Gutiérrez es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez y maestra en Economía por el Colegio de México. Sus áreas de especialización son telecomunicaciones, diseño de indicadores, análisis económico y regulación. Desde 2017 es directora general adjunta de Estadística y Análisis de Indicadores de la Coordinación General de Planeación Estratégica en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde está a cargo de coordinar la integración del acervo estadístico del IFT y de la generación y publicación de indicadores de los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión en el Banco de Información de Telecomunicaciones. Es profesora de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus de Ciudad de México. De 2008 a 2014 laboró en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, donde evaluó los indicadores de los programas de transferencias condicionadas de distintos sectores a nivel federal y estatal. ¿Transferencias a los municipios o qué? ¿Sí? A población, A ¿no? población. A beneficiarios. Población. Bueno, Gabriela ha colaborado en diversas publicaciones sobre metodologías para el diseño y la elaboración de indicadores y ha impartido cursos en la materia con embajadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bueno, Gabriela, Gracias. entonces, tu turno. ¿Cuál es así como la principal oportunidad que tú ves en el sector público y el principal riesgo? Muchas gracias, Marisabel. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Me complace estar aquí con ustedes el día de hoy. Y justo no comentábamos, es el único panel donde hemos visto que hasta ahora hay más mujeres que hombres. Entonces esperamos poder al menos irlos haciendo más igualitarios poco a poco. Mira, efectivamente, yo creo que oportunidades hay muchas. Yo creo que en el sector público principalmente la oportunidad, como lo dijo Salma, la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, la principal oportunidad es introducir esta herramienta en los procesos de las instituciones públicas para volvernos organismos, instituciones más eficientes. Creo que eso por sí mismo es un logro, considerando que los recursos con los que nosotros nos mantenemos son los impuestos de la ciudadanía, ¿no? Tenemos una responsabilidad de transparencia, de rendición de cuentas, y yo creo que este es el principal objetivo de usar la inteligencia artificial dentro del sector público, hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, ¿no? Esto por sí mismo ya es un gran logro. Ahora, ¿esto cómo se hace? Pues también lo comentó Salma, ya sea eficientando los procesos, haciendo más eficiente la atención a los beneficiarios, a la ciudadanía y de distintas maneras. Creo que esta es la principal oportunidad. Ahora, igual, la parte de riesgos hay muchísimos. De hecho, en 2020 la Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial es un documento en el que participaron diversos organismos de México, incluso algunas de mis colegas del instituto participaron muy activamente en su elaboración. Destaca, ¿no?, el panorama, los retos y los riesgos que tenemos de la inteligencia artificial en distintas maneras, ¿no? En distintas aristas, por decirlo así, éticas, ciberseguridad, infraestructura digital, gobierno y servicios públicos, entre otros. Entonces, yo creo que uno de los mayores riesgos justamente tiene que ver con la parte de ética y de derechos humanos. Y aquí yo creo que tenemos que estar muy alerta de que la inteligencia artificial no se convierta en una limitante del desarrollo, ¿no? Y digo, para elaborar un poco más esto, me gustaría que lo viéramos desde el punto de vista de la movilidad social. Este es un tema que ha sido ampliamente estudiado en los últimos años en América Latina y que justamente tiene que ver con inclusión, con igualdad y con no discriminación, ¿no? Entonces, la movilidad social básicamente se refiere a los cambios que experimentan los miembros de una sociedad en su posición en la distribución socioeconómica, ¿no? Visto de una manera mucho más sencilla, pensemos en la distribución de ingresos por deciles. ¿Qué tan difícil es para una persona moverse de un decil bajo a uno medio o a uno alto? Y no solo moverse, es permanecer, ¿no? Porque viene un choque exógeno, un choque externo como lo fue la pandemia y se regresa al primer decil, ¿no? O se mueven hacia abajo. Entonces, ahora, ¿qué pasa en México al menos? Que tenemos una sociedad sumamente estratificada, ¿no? Donde vemos que es muy difícil moverse y básicamente el lugar en donde tú naces ya tiene un peso muy fuerte a lo que vas a poder hacer el resto de tu vida. Moverte de un decil a otro puede tomar generaciones completas. Entonces, ¿quién tiene más difícil esto?
nuevamente, los grupos vulnerables, la población rural, la población que ya está en esos deciles bajos. Ahora, ¿cómo es que la inteligencia artificial puede ser una limitante? Justamente como ustedes lo mencionaron, usa datos, ¿no? Usa datos de nuestros antecedentes, de quienes ya estamos interactuando con la inteligencia artificial, y entonces tenemos que estar muy alerta de que no se convierta en un candado, ¿no? Porque justamente algo que requiere, algo que es necesario para que haya una mayor movilidad social es tener opciones, ¿no? Mostrar opciones a la ciudadanía y que puedan acceder a esas opciones. Pero si la inteligencia artificial se va con estos mismos sesgos, ¿no? De inconscientes, con discriminación y todo, no va a mostrar estas opciones y va más bien a ser una herramienta donde estas desigualdades van a continuar. Entonces, creo que aquí sí tenemos que tener mucho cuidado en esta manera en que se está implementando la inteligencia artificial. Digo, no es para sonar así de, ay, es catastrófico, no hay que usarla. No, usémosla, ya está ahí, pero sí teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? Que no siempre son tan obvios cuando estamos solamente viendo la parte tecnológica. Gabriela, y una contrapregunta, ¿y si sabemos eso, qué hacemos? Si sabemos que los datos no representan a toda la población. Mira, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Una es, por ejemplo, empezar a generar datos con perspectiva de género, donde justamente estemos también introduciendo otra población, ¿no? Mujeres, hombres, ayer lo mencionaban también, ¿no? Lo de las vacunas. Solo participaron hombres, ¿y qué pasó? Bueno, pues incluso hay efectos secundarios de las vacunas en los ciclos ovulatorios de las mujeres que no se previeron, ¿no? Entonces, es esto, es empezar a generar datos desde un enfoque más inclusivo. No es con perspectiva de género, tomando en cuenta los grupos vulnerables y teniendo muy presente que no podemos tener o seguir haciendo política pública desde el enfoque de que one size fits all, ¿no? O sea, tiene que ser algo mucho más flexible. Gracias, Gabriela. Bueno, ahora vamos con Raúl, pero entonces, espérenles, les leo el resumen de la hoja de vida de Raúl. Bueno, Raúl es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y maestro en tecnologías de la información geográfica por la Universidad de Alcalá de Henares. Interesado en el desarrollo de aplicaciones de sistemas de información geográficos, ¿cierto? Sí. La teledetección y las tecnologías geoespaciales en general. En 2015 comenzó a trabajar para instituciones gubernamentales, primero en el gobierno de Guadalajara, como jefe de geomática y siendo posteriormente parte del proyecto Visor Urbano. Ah, yo lo conozco. Ganador del premio Bloomberg Mayor Challenge 2016. Actualmente desempeña el cargo de director general de inteligencia gubernamental en el gobierno de Jalisco. Entonces, Raúl, ¿qué es ese cargo tuyo de inteligencia gubernamental? Cuéntanos eso y después nos contestas la pregunta. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, María Isabel, y muchas gracias al CAF por la invitación, ¿no? ¿Qué es eso de inteligencia gubernamental? Pues simplemente es la forma que le hemos llamado al business intelligence dentro del gobierno, ¿no? Nuestro coordinador, Mario Arauz, que es un visionario, siempre lo ha sido de los temas tecnológicos, decidió ponerle este nombre, ¿no? Y lo que hacemos básicamente es ayudar al gobierno a analizar datos para la toma de decisiones. Nosotros los procesamos y les entregamos pues conclusiones más o menos crudas para que ellos puedan tomar sobre eso decisiones en diferentes temas. O sea, ¿no? como Data Driven Public Sector, pero en español. Ajá. y así le llamamos, ¿no? Entonces, pues... Perfecto. Bueno, entonces cuéntanos cuál es tu visión sobre cuál es esa gran oportunidad que hay de la inteligencia artificial y el uso estratégico de datos en el sector público pero asimismo el mayor riesgo que tú ves. Sí, pues actualmente en cuanto a lo que nosotros en gobierno hemos estado viendo, pues hay muchas oportunidades, como estaban comentando el resto de las participantes, en cuanto a mejorar el servicio, ¿no?, a los ciudadanos en los procesos de gobierno, que sería lo más pues, straightforward, ¿no?, así lo más obvio, pero tenemos otras muchísimas cosas, ¿no? Tenemos todo el tema de telemedicina, por ejemplo, como tú bien comentabas en tu presentación, que me ha parecido maravillosa, por cierto. Y es una de las cosas en las que nosotros nos estamos enfocando también, todo el tema de medicina, imágenes médicas, hay muchísimo que explotar. ¿Qué tenemos
¿qué oportunidades tenemos? El gobierno como institución en general maneja unos volúmenes de datos bastante grandes, ¿no? Que pueden ser comparables con algunas empresas tecnológicas, ¿no? De las más grandes que hay ahora mismo. Entonces, pues tenemos ese enorme volumen de datos que se puede manejar de muchísimas formas y que además tenemos la posibilidad, ¿no? De cruzarlo, pues, ¿no? Usando diferentes técnicas, ¿no? Pero tenemos información personal de muchísimas personas que podemos cruzar en diferentes, ¿no? En rubros, ¿no? Podemos ver desde la parte fiscal mezclado con atención social y todo. Claro, esa es una cosa que no podíamos hacer antes, que era el gobierno como con islas, Ajá. pero ahora con estas tecnologías podemos cruzar información de muchas fuentes y salen cosas bien interesantes. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, el manejo de datos no estructurados, ¿no? Pues como estabas hablando tú antes también, todo el tema fiscal, ¿no? De documentos legales, donde podemos entrenar a la inteligencia artificial para que extraiga información de manera muchísimo más rápida, ¿no? que teniendo que leer pues todo un conjunto de sentencias o escrituras, ¿no? Todo eso que se puede hacer actualmente con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí vemos un boom que tiene unos riesgos muy grandes y también algunos limitantes importantes, sobre todo en cuanto al manejo de los datos, ¿no? Tenemos que cambiar toda la forma en la que se ha estado funcionando hasta ahora en el gobierno y se tienen que generar nuevas posiciones en el gobierno. Pero bueno, en cuanto al riesgo principal que yo le veo es como estamos trabajando la mayor parte de los datos con información personal, ahí puede haber todo tipo de manejos, malos manejos que ya sabemos, ¿no? Conocemos algunos, y se puede generar todavía un efecto mayor, ¿no? Porque no es como hasta ahora donde una persona puede usar esa información con cierto alcance, sino que ya entramos como estamos manejando los datos transversalmente, pues se pueden generar todo tipo de, ¿no? de extorsiones, una serie de cosas que no quiero entrar a... El gran hermano. Aparte, sí, el gran hermano, bueno, estamos un poco lejos de eso todavía, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica y en México, pero sí podemos llegar a tener pues, un escenario parecido a eso. Tenemos, como tú comentabas, el tema de la pérdida de puestos de trabajo, que hay que verlo pues, de forma relativa, ¿no? Entender que por un lado se están perdiendo, pero por otro lado se están creando. Evidentemente son puestos, ¿no? En sectores totalmente diferentes, tecnológico contra la manufactura o procesos administrativos contra lo que puede hacer, ¿no? una IA. Entonces, pero también tenemos ¿no? que ponerlo en contexto, ¿no? Y no creernos esa idea que se maneja ahora de que la inteligencia artificial es súper, ¿no? Potente y no tiene límites, ¿no? Hasta ahora hay mucha gente, ¿no? que dice, no, es que la inteligencia artificial aprende sola, ¿no? Y eso es la conclusión que se está extrayendo el ciudadano medio, ¿no? Que esto es como algo que crece sin control y está ahí. Y la realidad es que no, lo único que hace es imitar lo que les mostramos con los datos, ¿no? Entonces tenemos que entender las limitaciones que tiene, ponerlo en su lugar, ¿no? Y no generar esa cierta paranoia, ¿no? Que está dando en algunos sectores, ¿no? Vamos a llegar a la inteligencia artificial que nos va a dominar a todos y nos va a convertir pues en Matrix o en Terminator, ¿no? Tenemos esos ejemplos en la ciencia ficción por muchísimo, ¿no? Todavía estamos muy lejos de eso, gracias a Dios. Y pues nada, en general es ponerla en su lugar, entenderla lo que es, no caer también en el hype, ¿no? Por usar una palabra no española, pero cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones, ¿no? Eso creo que es importante que dentro del gobierno lo entendamos para que no llegue alguien ofreciéndonos cualquier cosa, lo veamos y digamos, esto es muy bonito, ¿no? Pero en realidad por debajo de eso están todos los sesgos de los que están hablando mis compañeras, pero además tenemos el sesgo geográfico, ¿no? y étnico incluso por algunos lados, donde el modelo que está entrenado para Estados Unidos no va a funcionar en México y el que está entrenado en Europa todavía menos, ¿no? Entonces tenemos que entender que tenemos que rehacer toda la inteligencia artificial en nuestro ámbito, ¿no? Entonces ponerlo sobre todo eso, entender el contexto que tiene las limitaciones. Gracias, Raúl. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en casos prácticos. Entonces, quisiera pedirle a cada uno de ustedes que nos comparta un caso práctico de aplicación de inteligencia artificial en el cual hayan participado o una iniciativa de la que conozcan
y que nos compartan como cuáles son esos logros, cuáles fueron los aprendizajes, cuáles fueron los mayores retos, o sea, compartir una experiencia concreta con las personas que nos están acompañando. Empecemos con Salva. Gracias. Yo les voy a confesar que no he utilizado la inteligencia artificial como tal en casos prácticos, pero sí el antecedente, o sea, el previo a la inteligencia artificial, al uso de la inteligencia artificial, que es la modelación de datos y la preparación de los datos, que eso es una parte muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a trabajar con inteligencia artificial, pero ni siquiera han pensado en qué recursos van a alimentar esa inteligencia artificial. Entonces es muy importante, yo mi formación casualmente no necesariamente la obligué en ese sentido. Desde la licenciatura yo trabajé con datos, en hacer normalización de datos para poder crear sistemas. No eran sistemas inteligentes, eran sistemas basados en bases de datos. Entonces, ahí, de ahí viene el interés cuando asumo en la Subsecretaría de Comunicaciones de aportar información, y aquí es muy importante tener como aliado de la inteligencia artificial los datos abiertos. ¿Por qué razón? Porque teniendo datos abiertos nosotros vamos a poder consultarlos cualquiera de nosotros, o sea, y vamos a saber que es el mismo dato que consultó la empresa Y o el gobierno Y con el gobierno Z, y que vamos a quizá a tener resultados similares en caso de que hagamos evaluaciones similares. Entonces, aquí nosotros lo que hicimos fue, había una información que provenía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del BIT, información sobre el despliegue de infraestructuras, pero nosotros necesitábamos cruzarlo con la información de la población y de dónde verdaderamente había cobertura significativa, es decir, que tuviera la misma calidad que tenía en una ciudad en las zonas rurales, para poder construir un instrumento que después se volvió un instrumento muy importante, que es el programa de cobertura social. Este programa de cobertura social se diseñó con base en información de fuentes oficiales y de fuentes que nos permitían tener trazabilidad de los datos para poder construir este instrumento. Entonces, la verdad es que fue muy importante, porque por primera vez en 2019 pudimos identificar a través de varios criterios cómo podíamos focalizar el despliegue de infraestructura en cobertura social, o sea, en zonas aisladas o de baja densidad poblacional y rurales, para poder distribuir el dinero que utilizábamos en un fideicomiso para trabajar en la incorporación o en la inclusión, en la conectividad de estas zonas. Pero además nos dimos cuenta a través del análisis de esa información y de la integración de toda la información que cruzamos, nos dimos cuenta que no solo había falta de cobertura, sino que también, como bien lo mencionaba Gabriela, en los quintiles más bajos de zonas ya cubiertas, no había posibilidad de acceder a las telecomunicaciones, por falta de asequibilidad, por el problema de que, a pesar de que tienen ahí la conectividad, había dos aspectos principales en donde el primer quintil principalmente, pero también el segundo, no tenían forma de comprar un dispositivo inteligente o de mantener actualizado ese dispositivo inteligente, porque ustedes saben que en la medida que se degeneran, que se van volviendo viejos los dispositivos, se van volviendo viejas los sistemas operativos, y la capacidad de poder hacer cosas es menor en esos dispositivos. Y el segundo era la capacidad de mantener un pago mensual
de un porcentaje para poder tener acceso a Internet. Entonces es bien importante, si se fijan, no solo pasar al proceso ya no me dio tiempo, salí antes de tiempo de la subsecretaría de hacer una evaluación ya con inteligencia artificial, pero si ustedes empiezan con el análisis de datos, es muy importante tenerlos bien estructurados de manera que después tanto los puedan compartir como gobiernos, porque yo creo que esa es una obligación que tenemos los gobiernos de estructurar nuestros datos o dejarlos no estructurados, pero de cierta manera disponibles y puestos para que cualquiera los pueda utilizar, poder descargar las bases de datos en formatos accesibles y de esa manera que podamos utilizar no solo la inteligencia artificial, sino algunas otras herramientas tecnológicas que nos permitan avanzar en la toma de decisiones. Claro, vital lo que tú dices de los datos abiertos y de contar con esas infraestructuras de datos que yo mencionaba al principio, pero sobre todo empezar a hacer como modelos de compartir datos, no solo entre el sector público, sino entre el sector público y el sector privado. Creo que eso es clave, pues para precisamente soportar mejor todas esas decisiones y sí. Claro, sí, por ejemplo, nos pasa a todos como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos, ¿cuántas veces no damos 20 veces la información, la misma información, a la misma institución de gobierno para distintos trámites? Entonces, toda esta información ordenada y a través de otras herramientas como la Federación de Identidades o como otros instrumentos nos permiten que podamos extraer la información y además conservar, porque no solo es tener el dato, sino actualizarlo, mantenerlo, resguardado, darle la seguridad y todo eso. Entonces, no es una foto en un momento y ya, sino mantenerlo. Bueno, maravilloso. Salma. Gabriela, cuéntanos ¿cuál ha sido tu experiencia usando datos e inteligencia artificial? Pues justamente un poco parecido al caso de Salma. Nosotros en el instituto trabajamos justo mucho con datos y ahorita estamos enfocados más que nada, tal vez no hemos llegado todavía hasta la parte de inteligencia artificial. Estamos implementando algunas herramientas de ciencia de datos, por ejemplo, para mejorar el procesamiento de la información. Y justo retomando la idea de Salma, ¿no? Yo creo que algo que es sumamente indispensable, digo, y volviendo de nuevo un poquito a la parte social, es imagínense el valor que tendría un padrón de beneficiarios que a la fecha no existe, que ha sido un esfuerzo que ya varios gobiernos han intentado hacer. No tenemos un padrón de beneficiarios en México de programas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa base ¿Con de la datos, pandemia no lo lograron? Pues no, porque más bien las prioridades no fueron orientadas hacia la parte de informática o información o desarrollo tecnológico, fueron hacia la parte de salud directamente, ¿no? Entonces, un padrón de beneficiarios que pudiéramos cruzarlos con bases de datos de otros programas del sector privado, incluso sería sumamente valioso para mejorar las políticas públicas. Y ahora, hablando de los casos que hemos identificado que están haciendo algunos gobiernos de los estados, sí hay algunos que destacan. De hecho, hace un momento platicábamos con Raúl sobre casos de Jalisco. Jalisco ha estado haciendo algunas implementaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la retinopatía diabética, ¿no? Están haciendo estudios de retinopatía diabética con inteligencia artificial. También están haciendo estudios de seguridad para prevenir la delincuencia juvenil, y eso por el parte de Jalisco. También hemos visto que Guanajuato, otro de los estados del centro de México, ellos también están usando chatbots, por ejemplo, para hacer algunas mejoras en los servicios públicos, en la atención a la ciudadanía. Menos bruticos que los que yo me Esperemos. he topado por ahí. Y también están implementando modelos predictivos de deserción escolar, ¿no? Todavía digamos, apenas están implementando, no sabemos todavía cuáles son los resultados, pero bueno, otro de los estados que ya también tiene algunos esfuerzos es Nuevo León. Nuevo León está haciendo pues algo un poco más a nivel sector, involucrando a varios actores, ¿no? Entonces, creo que aún es muy temprano para saber cuáles van a ser los resultados de estas iniciativas, pero lo que creo que es muy destacable es que los gobiernos no lo están haciendo solos, ¿no? Están buscando alianzas
con organismos internacionales, con el sector privado, con distintos niveles de gobierno. O sea, ya no solo es gobierno federal, es gobierno del estado con gobiernos municipales y gobierno federal, que creo que es justamente los pasos que se tienen que dar, ¿no? No podemos pensar que estas iniciativas van a tener continuidad por sí mismas, se necesitan aliados y ya no solo recae en la responsabilidad del sector público. Entonces creo que es algo que se puede destacar de estos casos. Fabuloso, fabuloso. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, cuéntanos de todos esos proyectos que están haciendo en Jalisco, Raúl, que parecen espectaculares. Nuestro caso es un poco la excepción en México. La verdad que tuvimos mucha suerte en 2019 cuando comenzamos con esta último sexenio, y es que se juntaron varias cosas, ¿no? Que es que la visión que traía nuestro coordinador, como ya les comentaba, María Arauz, y justo encontramos el equipo de personas que podía hacer el trabajo, que es el principal limitante, ¿no? Que ahora mismo no tenemos suficiente recurso humano en México para cubrir todas las posiciones que están abriendo relacionado con Machine Learning, Data Science o inteligencia artificial. Es muy difícil, ¿no? Y es uno de los temas que tenemos que procurar ir generando cada vez más capital humano, porque si no nos van a venir desde fuera a imponernos, ¿no? lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces ese es un problema. Y gracias a eso pues pasó que, bueno, conocimos al doctor Ulises Moya, que es nuestro director de inteligencia gubernamental, que ahora mismo, inteligencia artificial, él sí es el director de inteligencia artificial, ahora mismo está en una estancia en Barcelona con un proyecto, y gracias a él y su equipo que ya tenía, al maestro Abraham Sánchez Pérez también, que es uno de nuestros colaboradores, trabaja con nosotros en la dirección, pues traían ya varias cosas, ¿no? Y lo primero que trajeron es la retinopatía diabética, como está comentando Gabriela, y eso es lo que hemos estado trabajando mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido ahí algunos contratiempos, tuvimos el proyecto de FAIRLAC, en la colaboración con el BID y el TEC de Monterrey, que se acaba de terminar recientemente, y bueno, o sea, se ha generado pues algunos resultados interesantes que tienen más que ver con el uso justo, ético de la inteligencia artificial, algunas dificultades que hemos podido detectar a la hora de implementación, pero los modelos están ya ahí entrenados, es un producto interno de nuestro equipo. Contémosle a la gente qué es eso de retinopatía diabética, o sea, que es a la gente que tiene diabetes se le ocurre un proceso en los ojos que le va degenerando, le puede llegar a producir ¿no? ceguera en los casos más graves, ¿no? Es una consecuencia de la diabetes, ya sabemos la incidencia que tiene en México, ¿no? Grandísima. Y entonces la inteligencia artificial puede, en este caso lo que con ¿cómo se llama? Reconocimiento con visual, sí, con modelos de aprendizaje profundo, que es lo que se utiliza normalmente en detecta que el ojo tiene eso. Sí, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Pero ¿cuál fue el problema que hubo ético? Cuéntanos eso. Bueno, hay ético, ese chisme el me problema interesa. ético en realidad es el más que ético, porque trabajamos con datos anonimizados, generalmente no tenemos claro cómo está la muestra repartida en cuanto a género o distribución. Ahí nosotros no tenemos mayor inferencia. ¿Cuál es lo que ocurre con la retinopatía diabética en concreto? Que los modelos que se han entrenado están basados en datasets abiertos internacionales, ¿no? Que son de la India, en algunos otros países. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues regionalizarlos, no me gusta usar la otra palabra que se usa normalmente, pero regionalizarlos, ¿no? Reentrenarlos con imágenes de personas, ¿no? de México, y entender que pues hay diferencias que puede ser hasta a nivel fisiológico u otro tipo. Por ejemplo, las cirugías que se realizan aquí son diferentes. Bueno, hay una serie de cosas que la parte ética no está tan clara como los modelos que llegan a nivel personal, por ejemplo, lo que estaban comentando del abandono escolar, ¿no? Ahí sí tenemos grandes problemas éticos. Aquí es menos. O sea, tenemos que... ¿Cuáles son los grandes problemas éticos en la deserción escolar? Pues que la mayoría de las veces los datos están sesgados hacia clases desfavorecidas, ¿no? Entonces siempre es más probable que acabe, ¿no? marcada sí, una persona que tiene una situación desfavorable que otra. Entonces, y al llegar a nivel personal se producen todo tipo. ¿Cómo uno le explica a los padres de la persona que el modelo está diciendo que tiene probabilidad de abandonar? Que la inteligencia artificial le está diciendo que su hija o su hijo va a abandonar la escuela.
muchas veces estas personas no tienen forma de reaccionar a ni siquiera a lo que le estás diciendo. Es decir, hay gente que no tiene otra opción y tiene que poner a trabajar o por otros temas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México te puedes encontrar el crimen organizado, está mezclado con el abandono escolar en algunos municipios, no voy a hablar exactamente cuáles, pero ocurre eso, hay una leva de adolescentes que se los saca de la escuela y se puede ver porque hay una diferencia, por ejemplo, entre el número de hombres que abandonan la escuela frente al número de mujeres que abandonan la escuela. Es mucho mayor el de hombres que el de mujeres, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que acaban pudiendo estigmatizar a la persona, ¿no? Entonces ahí nosotros no hemos querido entrar en ese tipo de modelos. Estamos estudiando el abandono escolar también, pero a nivel escuela, ¿no? Para ver más bien cuáles son los factores que están a un nivel más grande o una escala menos fina, afectan al abandono escolar. No queremos ir al nivel personal porque puede generar Más todo a nivel tipo como de unos problemas. segmentos poblacionales y no de personas. Sí, o de una escuela en individuales. concreto, de una zona geográfica, ¿no? Y también estamos metiendo Pero es mucho que el eso. poder de la inteligencia artificial es que te permite bajar a ese nivel de detalle también. Pero bueno, Sí, es que ahí están las dificultades. O sea, me encanta tu ejemplo porque es que ahí es donde se ve la gran oportunidad que hay, pero las dificultades que surgen en la implementación. sí, eso es. En gobierno final tenemos el problema de... Entonces, por ejemplo, ahí lo que decidieron fue manejemos la cosa como con menos nivel de granularidad y agreguemos un poquito más. Ajá, exactamente, sí. Ok. Es el caso, lo hemos llevado a nivel escuela, no a nivel De personal. persona. Es más que nada, no está llegando, o sea, Más como unas políticas de retención de una escuela en general y no para un alumno específico. Sí, eso nos Ok. parece que llega a Y la para escala... lo de la retinopatía, entonces es buscar datos para entrenar los algoritmos, pero con Sí. personas mexicanas. Sí, aquí el tema es, la retinopatía es el problema, ¿no? Pero ¿por qué tenemos este problema? Porque no hay suficientes médicos especialistas, en este caso en Jalisco, por ejemplo, oftalmólogos para revisar a toda la población, ¿no? Entonces, la necesidad del modelo es para hacer un tamizaje masivo de gente poniendo una cámara a lo mejor en un pequeño centro de salud en cualquier lado, donde no haga falta que esté el médico especializado, ¿no? Para poder pues evaluar a la población. Como tenemos tanta incidencia de diabetes, mucha gente que no está diagnosticada, pues hay gente que va desarrollando este tipo de problemas sin darse ni siquiera cuenta. Entonces, si podemos entrar, ¿no? a hacerlo más rápidamente, además es algo que ya no estamos trabajando a nivel Jalisco, sino que estamos con el gobierno federal también en pláticas, porque es algo además que estamos desarrollando totalmente abierto. Nosotros no tenemos ninguna intención de que se quede como algo cerrado, que es también algo de lo que estaba comentando Salma, que nuestra intención final es publicarlo y hacerlo, ¿no? Disponible a todas las instituciones de gobierno. Uy, Raúl, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia, pues que es una experiencia real. Pasemos entonces a una última ronda, donde les pediría, a ver, ¿qué le recomendarían a una entidad pública, a un gobierno municipal, a un gobierno nacional, que no ha empezado esta aventura, digamos, de aprovechar esta tecnología tan disruptiva como lo es la inteligencia artificial? ¿Qué les recomendarían? ¿Qué hacer, qué no hacer, por dónde arrancar? Salma. Bueno, yo te diría que en primer lugar, y es algo que hacemos mucho en Centro México Digital, es lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es medir y sacar indicadores que les sirvan para generar datos que les permitan tomar decisiones pues más informadas. Ese es el primer punto. Y voy a llegar a la inteligencia artificial, espera. El segundo es el trabajo multipartita. ¿No saben qué rico es trabajar con industria, academia, sociedad civil, partes interesadas, ciudadanía? ¿Por qué? Porque estás tomando la información de todos los actores que trabajan en esta economía digital. Entonces es muy importante que tú lo consideres. Y posteriormente, ya lo habías hablado tú en tu presentación y también lo tocó Gabriela, el tema de las brechas es muy importante. Luego no identificamos brechas. Cuando nosotros medimos a nivel nacional, se nos pierden ciertas informaciones muy importantes. Ahorita nosotros estamos midiendo con el Índice de Desarrollo Digital Estatal a nivel subnacional y nos estamos dando cuenta que hay brechas
de género, brechas etarias, brechas de capacidades y habilidades digitales, brechas de por ejemplo, sociales. ¿para qué lo usan? Es otra gran brecha. ¿Para qué usan el Internet, por Exacto. ejemplo? Entonces, brecha como de uso. aquí es importante desagregar la información de manera que evites los sesgos en la inteligencia artificial y que puedas incluir, y además es muy importante, mucha gente dice, bueno, pero es que hago Big Data y genero toda la información a través de Big Data. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente nosotros estamos analizando lo que está dentro de Internet. Necesitamos analizar no solo lo que está dentro, sino también lo que está fuera de Internet para poder hacer un conjunto que haga la razonabilidad de la inteligencia artificial incluyente a todos sin discriminación. Y luego vienen los temas de algoritmos. Yo sugeriría, por ejemplo, a los gobiernos revisar nuestros marcos legales. ¿Dónde impacta la inteligencia artificial? En el tema de protección de datos personales. ¿Cómo estamos en datos personales en nuestro país? Pues hacer toda la lista. ¿Cómo estamos en datos abiertos? También hacer toda la lista. ¿Cómo estamos en ética y en el tema de desarrollo de habilidades y capacidades digitales para la inteligencia artificial? Ya nos lo mencionaba Raúl, tenemos una carencia muy grande de especialistas en inteligencia artificial y necesitamos trabajar muchísimo en ese sentido con la academia y en relación con la industria y con el gobierno. Entonces, yo diría que hay que revisar todos los marcos y tener una estrategia nacional que México en 2017 lo logró, en 2018, perdón, sí, pero después nos hemos quedado como que frenados. Sí, toca revivir eso. Exacto. Hay que hacerlo. Sí, Salma, muchas gracias. Gabriela, ¿tú qué le recomendarías? Pues mira, yo creo que es importante tener en cuenta tres grandes temas. Y el primero yo creo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas por sí mismo. No podemos tener el lujo de desperdiciar recursos, de implementar soluciones que no sabemos si van a tener un resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos o cómo tratamos de cerrar este círculo para tener una mejor política pública? Ya lo sabemos, ¿no? No dejar de lado esta parte, que el primero, justo también como lo mencionó Salma, tiene que ver con el diagnóstico del problema. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Tenemos que hacer un análisis multisectorial del problema, identificar las causas, las consecuencias, quiénes son los afectados, de dónde viene este problema, ¿no? Eso es parte de priorizar. Después, identificar y caracterizar a la población que padece este problema. ¿Dónde están? Porque ellos van a ser la población objetivo al final, ¿no? Entonces, tener claro el problema y la población que padece ese problema. Después viene la parte del diseño de la solución, ¿no? Tenemos que ver qué servicio vamos a dar o cuál es lo que vamos a hacer llegar a la población para resolver este problema, con qué características, cuál es la estrategia de cobertura, de dónde van a venir los recursos, se necesita el apoyo de diversos entes del Estado o de solo uno. Después viene la implementación y no podemos dejar de lado el monitoreo y la evaluación, ¿no? Desde hace 20 años hemos estado usando estrategias de monitoreo y evaluación, a veces evaluación de impacto, que es sumamente costoso y complicado hacerlo, pero que son necesarias para conocer la eficiencia y la efectividad de estas políticas públicas. Entonces tenemos que seguir monitoreando y evaluando, no podemos continuar sin esa retroalimentación. Y por último, la continuidad. ¿Cómo garantizamos que las políticas no se terminen cuando se termina una administración? Sí. ¿No? Eso es básico. Mucho del éxito o del fracaso depende de la continuidad de una política pública, ¿no? Entonces, eso por una parte de la política pública. La segunda tiene que ver justamente con conocer a fondo la población objetivo, ¿no? Y ya lo hemos mencionado, toda esta parte de brechas, no voy a ser muy repetitiva, pero el tener estas diferencias, tanto regionales, los grupos vulnerables, ellos tienen menor acceso a los servicios públicos o más dificultades, lo que nos hace es esto, que tenemos que tener soluciones distintas, o sea, considerando estas diferencias, ¿no? Estas brechas. Sería un error tratar de implementar una única solución para un problema que sí lo tiene un grupo de personas, pero que son tan diferentes entre sí. Eso es algo que sí tenemos que trabajar.
Y yo diría que sí, una parte también importante es las alianzas, como ya lo comentamos, involucrar a más actores, a la sociedad civil, a organismos internacionales. Y por último, lo que tiene que ver con la trazabilidad. Tener claro no solo la trazabilidad en los datos, sino la trazabilidad de qué está haciendo el gobierno, cuáles son las acciones de principio a fin, ¿no? Muchas veces conocemos solo el principio, sabemos lo que pasa a la mitad y ya no sabemos en qué acaba, ¿no? Entonces, tener esta trazabilidad en toda la historia de la política pública creo que es básico, es un elemento esencial para un buen funcionamiento. Fantástico, Gabriela, muchas gracias. ¿Puedo interrumpir tantito? Pues Porque claro. hay un tema que se me olvidó, que es importantísimo, el presupuesto destinado a la inteligencia artificial. En México, en 2018, que fue la última vez que se hizo algo así como fuerte, 66 millones de dólares se invirtió en inteligencia artificial, mientras que en India 240 millones de dólares, en Rusia 135, en Alemania 842 millones de dólares. O sea, tenemos que repensar que si queremos entrarle a la inteligencia artificial necesitamos invertir más. Sí, señora. Así es. Bueno, Raúl, te tocó de último. ¿Qué le recomendarías tú a otros gobiernos subnacionales o locales de la región de América Latina y el Caribe? Yo en general lo que creo que tienen que primero es buscar gente que sepa sobre inteligencia artificial, ¿no? Lo primero. Bueno, te puedo hacer ¿puedo hacer una publicidad? Sí, claro. Mira, hay un curso de formación en inteligencia artificial que precisamente Juan Corbalán y Enzo Lefebvre, que nos están acompañando, se lo inventaron, lo montaron, es gratuito, hay ¿qué? ¿Decenas de miles? Como 12,000 personas ya. De la Universidad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires. Te lo súper recomiendo. Sí, ya lo conozco. Se lo súper recomiendo. Sí, está muy bueno todo. No, porque de verdad no es the basics, no, es bueno. O sea, da las herramientas para realmente pasar a la implementación. No es solo para tener unos conceptos básicos, sino de verdad poder implementar. Entonces, súper recomendado. Y eso es uno de los problemas que pasa, ¿no? Casi siempre tenemos ahí 8 millones de cursos en línea y la mayoría se quedan aquí, ¿no? Necesitamos que la gente salga ya bien. Y entonces eso es lo primero, encontrar gente y no solo porque te vayan a servir para hacer modelos o análisis complejos, ¿no? Sino porque necesitas a alguien que te ayude a evaluar lo que te van a venir a vender no sé cuántas mil personas, ¿no? Es uno de los principales miedos dudas que yo tengo ahora mismo, ¿no? Cuando, gracias a que tenemos un equipo que es capaz de evaluar las soluciones que te vienen a ofrecer, puedes decir, pues esto es realista o no, y ese es un lente que te tienes que poner, ser escéptico al 100% o al 99% de lo que te quieren vender. Entonces, creo que es importante, por una parte, tener a esa gente capaz de ayudarte a evaluar las soluciones que te van a ofrecer. Si luego pueden crecer en un equipo que pueda desarrollar sus propios modelos, pues sería algo ya espectacular. Y por otro lado, pues tenemos el problema de que el gobierno dura un tiempo, ¿no? Y luego cambia, y ya sabemos que no está muy profesionalizado el servicio público en México, y entonces ahí se producen esos quiebres, ¿no? Cuando tiene uno que volver a reinventar, ¿no? Lo que se hizo hace 6 años y estamos siempre en esos bucles que nunca salimos de ellos. Entonces hace falta, por otro lado, pues la profesionalización de la carrera pública, que se haga de una forma mucho más seria, y eso lo veo como requisito uno, si queremos que nuestro toma de decisiones basada en datos vaya creciendo, porque si no reinventamos, ¿no? Hace unos meses una persona del INEGI me decía, no, es que cada 3 años tengo que volver a capacitar al gobierno municipal de dónde están mis datos, de cómo se utilizan los indicadores, y me decía, ¿qué podemos hacer? Yo le dije, pues ustedes no pueden hacer nada, ¿no? Lo que tenemos que cambiar es la forma en la que estamos pensando el gobierno en México, que tiene efectos en todo, no solo en la inteligencia artificial. Y en cuanto a inteligencia artificial y datos, veo algo muy importante que es la regulación, ¿no? Que
que tiene que estar ahí el gobierno poniendo unas normas, sobre todo en el uso de datos, donde parece que todo vale, ¿no? No hay ningún marco legal aquí que diga, sí, tenemos No, la ley de protección de datos. Sí, hay ley de pero- protección de datos. Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, comparado con lo que está haciendo en Europa, no es por poner Está lejos. ejemplos, pero bueno, está pasando lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Europa está generando todo tipo de legislación para proteger a sus ciudadanos de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, y aquí pues estamos mirando cómo está pasando, ¿no? Y tenemos que tomar el control de nuestros datos, ¿no? Y entender que son nuestros. Tenemos el problema. El gobierno finalmente trabaja con proveedores que son Amazon, Google, ¿no? Y ahí, ¿dónde están nuestros datos? ¿No? Pues están al otro lado de la frontera. Entonces tenemos que, la regulación tiene que entrar en el tema de datos y en el tema de inteligencia artificial ya, porque si no nos va a llevar como una ola. Es algo que no podemos parar, y el gobierno tiene que tomar un papel importante de regulador y entender que no puede quedarse al margen, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo estemos mirando... Hay una herramienta que son los sandbox regulatorios, que puede ser interesante. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia decidió hacer un sandbox regulatorio donde invitó a empresas para que, a partir de la ley de protección de datos que ya existe, diseñaran e implementaran soluciones de inteligencia artificial bajo ese marco legal que existe, para que desde el diseño y por defecto cumplieran con todo lo que establece la ley de protección de datos personales. Y entonces el sandbox regulatorio es ese experimento regulatorio que le da entonces unas recomendaciones sobre de pronto qué cambios toca hacer en esa legislación que ya existe. Pero se trabaja como en un ambiente controlado, real, de aplicación real. Entonces esa es una buena aproximación, me parece a mí, para la parte regulatoria. Sí, en el caso mexicano, el INAI, que es el que ve el tema de la ley de datos personales, de protección de datos personales, ya generó guías, justamente guías para el uso de datos personales en plataformas como el cómputo en la nube. Entonces sí se están haciendo cosas, pero como bien lo menciona Raúl, necesitamos trabajar un poco más rápido en la regulación, porque nos está rebasando la parte de la evolución tecnológica. Y quizá decirles, hay una iniciativa de la que formo parte, que es la Global Partnership for Artificial Intelligence, que no tiene a todos los países. Empezó con muy pocos países, y de la región de América Latina estaba solo México en 2019. En 2021 se incorpora Brasil, y ahora estoy viendo, acaba de pasar la ministerial, la ministerial, donde dijeron cuáles eran los principios de esta asociación global. Entra Argentina, pero no están entrando todos los países a tomar decisiones. Ellos tienen 4 grupos de ética, de comercialización de la inteligencia artificial, de cuestiones de datos, de manejo de datos, y la parte de política pública. Entonces, sí es importante que nosotros como países también veamos qué está pasando a nivel internacional, claro, y tener que estar participando en estos foros, ¿no? Claro, que América Latina tenga una voz en esos escenarios. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ha sido una charla muy interesante, divertida, productiva, y los dejo para que vayan a su break. Gracias. Sí, no, muchísimas gracias.